Buenas noches. Bueno, miren, el doctor Cárdenas me pidió que yo hiciera la presentación del libro y lo voy a leer, porque realmente no he tenido tiempo para poderme preparar como para poder decir todo lo que quiero decir sin que falte nada de todo lo que quiero decir de Cárdenas y del libro si no lo leo, y por lo tanto voy a leer. ¿Ok? Así que no se pongan bravos por eso. Voy a tratar de hacerlo de tal manera que parezca que no estoy leyendo. Estimados y queridos amigos todos, mi gran amistad con el doctor Santiago Cárdenas surge de nuestra participación en el apostolado seglar organizado, convocados por Monseñor Jaime Ortega, recientemente nombrado arzobispo de La Habana allá por los principios de los 80. Este equipo era como una especie de consejo de laicos en que estaban representados los responsables de todos los grupos de la arquidiócesis. Pero en nuestro caso particular, éramos como especie de ministros sin cartera, pues no representábamos a ningún grupo, por lo que nos sentábamos juntos y entre col y col charlábamos y compartíamos ideas, surgiendo de ahí una gran amistad que se consolidó en el exilio, después de muchos años de no saber el uno del otro, al encontrarnos en la parroquia de San Juan el Apóstol de Hialeah, cuando yo llegué a estas tierras de libertad. Nuestra amistad se acrecentó con la mutua pertenencia a la Unión número 4 de los Caballeros Católicos, donde con la ayuda de muchos hermanos hemos llevado adelante el proyecto de pastoral social de las Semanas Sociales Católicas. El doctor Cárdenas es un gran cristiano, un gran cubano y un demócrata de pura cepa. Doctor en medicina, profesión que ejerce actualmente en Hialeah y que ejerció por muchos años en Cuba, demostrando cada día a través de su profesión la puesta en práctica de sus sólidos principios cristianos de amor al prójimo y al necesitado. Ha enfrentado a la dictadura totalitaria que ha desgobernado a nuestra querida patria por más de medio siglo, conspirando desde los 60 en los núcleos del movimiento revolucionario del pueblo. Su compromiso cristiano lo llevó a fundar, junto a un grupo de valientes católicos cubanos, el Movimiento Cristiano Liberación, fungiendo como editor de la hoja clandestina Pueblo de Dios, clausurada por la dictadura. Fue detenido por la seguridad del Estado y posteriormente viajó al exilio. Santiago es un sagaz estudioso de la historia, y muy especialmente de la historia de la Iglesia. Nació en 1940 en Santa Clara, está casado con Gloria, tienen 2 hijos y 4 nietas preciosas. En su juventud fue editor de la revista juvenil de la Juventud Estudiantil Católica en Santa Clara, y años después colaborador de la publicación habanera Vida Cristiana. Como médico escribía el espacio Medicina y Cultura en la revista del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana. Ya en el exilio fue comentarista de Radio Martí y de La Poderosa, así como colaborador de la revista Desafíos, órgano de los sindicatos cristianos y del Nuevo Herald. Con estas breves palabras he querido traer a ustedes distintas facetas de Santiago: su fe católica, su condición de hombre de familia, sus valores como médico y patriota, y al mismo tiempo su faceta como historiador y escritor. De esta última surge esta magnífica noveleta titulada Nicea 325, donde con un fino humor, agudeza, gracia y con un total desenfado se nos narra uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea. Mezclando la verdad histórica con algunos personajes de ficción y hasta con instituciones actuales, con expresiones no menos actuales y hasta con salpicaduras de Spanglish, nos presenta a los protagonistas de esta etapa como Orígenes, San Clemente de Alejandría, Arrio, Constantino el Grande y la Escuela Catequética de Alejandría, llevándonos a conocer los entretelones de ese momento cumbre de la humanidad.
Cuando Santiago me pidió que le revisara la obra y le ayudara en una primera redacción, no me imaginaba la gracia con que estaba escrita. Y como en la medida en que la leía, la disfrutaba. Es una obra que hace al lector pegarse a la historia. Y creo que ese es uno de sus dones fundamentales. Llegar a conocer la historia a través de un relato agradable y, repito, desenfadado. Llega a la comicidad y se llega así a profundizar en un asunto tan serio como los planteamientos no ortodoxos de Orígenes y de la herejía arriana. No les voy a decir mucho más, hay que leer el libro. Tomo del prólogo escrito por Pedro Corso la apreciación de cómo en cualquier tiempo y lugar un disidente es capaz de poner en jaque a los más poderosos, refiriéndose a Arrio y a la unidad del cristianismo. Eso nos trae también a nuestras mentes cómo hombres como Andrei Sájarov o Václav Havel pusieron en jaque a los regímenes comunistas en Rusia y Checoslovaquia. Y hoy las damas de blanco hacen lo mismo en Cuba. No puedo terminar mis palabras sin leerles el epílogo, Nicea después del año 325. Son solo 2 páginas, pero que nos deben poner a pensar. Ya ustedes lo tienen, así que si quieren pueden seguir la lectura. Yo lo tengo aquí. Dice, Nicea después del año 325. El Islam. Esta parte ya no tiene comicidad, esta parte tiene que poner a pensar. El Islam, pocos siglos después, borró, al parecer para siempre, los escenarios donde se llevó a cabo esta historia. Nunca más florecieron las iglesias cristianas, relegadas a una actividad residual o perseguidas cruelmente en el norte de África, el Medio Oriente o en Asia Menor. Alejandría es actualmente la segunda ciudad de Egipto y una de las más populosas del mundo. Se dio paso a la capital, el Cairo, cercana al delta del Nilo y al canal de Suez. El faro alejandrino sucumbió a varios terremotos en el siglo XIV. Últimamente se han encontrado algunas ruinas del mismo bajo el agua. La escuela catequética o didascalia se transformó en el seminario de la iglesia copta. Tiene varias sedes diseminadas por el mundo, entre ellas New Jersey y Los Ángeles. No ha producido teólogos de importancia en la modernidad. En Nicea, Iznik, la actual Turquía, a escasos kilómetros de Constantinopla, no quedan ruinas viables de los lugares donde se desarrolló el concilio. Una iglesia ortodoxa pequeña, copia de Hagia Sophia, se construyó siglos después en los alrededores del lago y lo que fue el Palacio Imperial. Orígenes, el primero que nos enseñó a pensar, ocupa un puesto ubicuo en la iglesia, ni enteramente filósofo o teólogo, laico, pero ordenado sacramentalmente, perseguido y repudiado, pero siempre aceptado, nunca mártir, a pesar de su asesinato trágico, solamente confesor de la fe. Arrio, en su segundo exilio en Tierra Santa y por consejo de los Eusebios, comenzó a moderar sus posiciones teológicas y fue readmitido en la comunión católica. El sábado anterior a la misa de bienvenida en Constantinopla cayó fulminado. Muerte súbita y horrorosa, con sus intestinos protruidos al aire, según una crónica de Sócrates Escolásticus, un contemporáneo y su adversario acérrimo. Constantino fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Cesarea, el obispo arriano, su amigo íntimo. Tenía 65 años. Condenó a muerte en circunstancias poco claras a su suegro, a su hijo mayor del primer matrimonio y a su segunda esposa. Es santo canonizado en varias iglesias orientales. Su mamá, Helena de Bitinia, también lo es. Mamá Helena pudo viajar a Palestina y encontró el Santo Sepulcro, y no una, sino 3 cruces en el Gólgota. El emperador cambió la capital desde Nicomedia a Bizancio, unos kilómetros más al norte, junto al Bósforo, como deseaba. La nueva Roma se llamaría Constantinopla, en honor a su fundador.
Fue la ciudad más importante del mundo por 11 siglos, birreligiosa, bicultural y bicontinental. El Imperio Bizantino sucumbió en 1453 ante los turcos otomanos, de religión islámica. El último emperador cristiano fue Constantino el XI, uno de los paleólogos. El arrianismo primario se fue apagando lentamente, luego de seguir ocasionando disputas durante un siglo. Actualmente se disemina por el mundo como una nueva versión teológica gracias al activismo de los testigos de Jehová. El credo niceno fue completado en el Concilio de Constantinopla, 56 años después de Nicea. Hoy se recita cada domingo en casi todas las iglesias cristianas del orbe. Perdió su virginidad cuando algunos obispos españoles, en el Sínodo de Toledo, año 589, le agregaron la cláusula Filoque, que fue aceptada por Roma, llevando a la primera gran confrontación religiosa entre las iglesias latinas y griegas, que terminó en el cisma de 1054. Tritones y sirenas se fueron avistando cada vez menos y desaparecieron en las crónicas del mar Mediterráneo. Algo similar sucedió con los pajaritos chismosos de la isla de Faros. Los radares de la OTAN no han reportado la aparición de nuevos Pegasos volando en las cercanías del Mare Nostrum. De todo corazón, si quieren conocer de esta etapa tan importante de la historia de la Iglesia y al mismo tiempo pasar un buen rato, no dejen de leer Nicea 325. Muchas gracias.